En este vídeo se va a tratar, dentro de lo que es el derecho civil, el tema de las sucesiones, el tema de la adquisición de la herencia. Vamos a ver la adquisición de la herencia, su apertura, vocación, delación y adquisición, la herencia yacente, es decir, lo que es, la adquisición de la herencia en el derecho español, la aceptación con sus caracteres, qué clases hay y cuáles son sus plazos, luego cuáles son las formas de aceptación, la expresa o la tácita, y finalmente la repudiación de la herencia. El primer punto hace referencia a la adquisición de la herencia. Tiene varias fases: apertura, vocación, delación y adquisición. La primera de ellas es la apertura. La apertura se produce en el momento de la muerte de una persona. Se extinguen los derechos personalísimos de la persona en cuestión y a la vez se quedan sin titular los derechos patrimoniales, que son los que pueden pasar a sus herederos. Hay que hacer referencia al tema de la conmoriencia, que significa que es cuando dos personas se mueren a la vez. Entonces, en este caso, ¿qué ocurre? Pues tenemos que atender al artículo 33 del Código Civil, que dice que si se duda entre dos o más personas llamadas a sucederse, quien de ellas ha muerto primero, el que sostenga la muerte anterior de una a otra, debe probarla, y a falta de prueba se presumen muertas al mismo tiempo y no tiene lugar la transmisión de derechos de uno a otro. Podemos poner dos ejemplos. El primero de ellos es, por ejemplo, si un padre y un hijo mueren a la vez en un accidente de aviación, se entiende que el hijo no ha sucedido al padre, y tras esto se abren las herencias de los dos. Otro puede ser la resolución del matrimonio fusilado a la vez en una guerra civil, y si se podía decir que duraba más el fusilamiento de la mujer que la del marido, entonces sí que podía heredarse. Por tanto, si fallecen a la vez, no hay sitio para que se herede, o sea, no pueden heredar, y si no, hay que probar que no han fallecido a la vez. Y si no hay prueba, pues se presume que han fallecido a la vez. Es importante el lugar en que fallece también, y los derechos de una persona se transmiten desde el momento de la muerte. Eso nos indica el artículo 657 del Código Civil. La segunda fase de la adquisición de la herencia es la vocación. La vocación consiste en que una vez ya fallecida una persona y producida la llamada apertura de la sucesión, son llamados a esa herencia todos los que tengan una expectativa más o menos lejana de recibir una herencia. Hay muchos llamados y pocos elegidos. La tercera fase es la delación y se basa en determinar a quién pertenece el ius delationis, es decir, el derecho a aceptar o repudiar la herencia. Es ya una llamada concreta a quien corresponda conforme al testamento o bien a las reglas de sucesión cuando no hay testamento. Destaca el artículo 1006 del Código Civil, que dice que por muerte del heredero, sin aceptar ni repudiar la herencia, pasará a los suyos el mismo derecho que él tenía. Por ejemplo, don Juan fallece y nombra heredero a su sobrino Juanito. Juanito, antes de aceptar la herencia, fallece. La duda es quién son ahora los herederos de don Juan. Llegados a este punto, caben dos puntos de vista. Uno, como ha fallecido el que se ha quedado designado heredero, ahora miramos quiénes son los siguientes herederos según las reglas del Código Civil. O, en segundo lugar, se puede decir que les corresponde a los herederos de Juanito. Este es el ius delationis que sostiene la idea del artículo 1006 del Código Civil. La cuarta fase es la aceptación de la herencia, y la aceptación consiste en que el titular del ius delationis acepta la herencia, y es la fase más complicada porque hay muchas clases de aceptación. La herencia yacente. ¿Qué es la herencia yacente? Es algo propio de los sistemas adquisitivos de la herencia, que sigue el sistema romano, en cuya virtud, hasta que no se acepta, no se adquiere. Consiguientemente, en tanto no se acepta, hay una situación de titularidad interina de la herencia, que es la idea que se expresa con el concepto de herencia yacente. Esta herencia yacente puede durar mucho tiempo. Por ejemplo, si fallece una persona y está nombrando su heredero, pero hay eventuales herederos, otros hijos, que quieren impugnar el testamento, pues como consecuencia esto se dilata y no se sabe quién es el ius delationis y los bienes de la herencia están sin titular durante ese tiempo. Se ha aplicado la idea de comunidad germánica en la que todo pertenece a todos durante ese tiempo. También hay problemas procesales
como por ejemplo cuando el causante fallecido tenía deudas y ha dejado de pagarlas. El acreedor opta por demandar a la herencia yacente, dado que los herederos son desconocidos. La ley del año 2000, en su artículo 6, prevé que ante una masa patrimonial caben las demandas a la herencia yacente. Debe demandarse un heredero conocido. Sin embargo, la herencia yacente tiene personalidad jurídica. De este modo, se concibe la herencia yacente como patrimonio separado, susceptible de ser demandado con un régimen de administración. Si hay pleito entre los herederos, se designa un administrador y la herencia yacente se regula por lo que digan las medidas judiciales acerca de la administración de la herencia yacente. Se precisa de aceptación. Si solo hay un heredero, carece de sentido, por lo que el patrimonio va a pasar casi directamente. Además, la herencia yacente exige actos tácitos de aceptación. Administrar la herencia yacente no implica aceptar la misma. Esto exige otras conductas que se verán más adelante. En cuanto a la adquisición de la herencia en el derecho español, hay que decir que el Código Civil sigue el sistema romano y exige un acto expreso o tácito de aceptación por parte del titular del ius delationis. Es distinto al sistema heredado del sistema germánico, donde en el sistema germánico la adquisición por parte del heredero es automática desde la muerte. Aunque luego puede renunciar, no existe ese periodo de tránsito de la herencia yacente. En el derecho español hay que aceptar la herencia. Ha sido discutido porque algún precepto del Código Civil da lugar a pensar que aquí también se produce de forma automática, pero no es así y hay un régimen muy específico. El artículo 440 del Código Civil dice que se produce la transmisión desde que muere, pero está condicionada a la aceptación. Por tanto, la aceptación o repudiación de la herencia tiene una serie de características. Son la unilateralidad, que tanto la aceptación como la repudiación son un acto unilateral que no necesita ser concebido como ocurre con el contrato. Desde que se acepta o renuncia ya se consolida y se producen todos sus efectos sin necesidad de que lo conozcan otros herederos. También es irrevocable, según el artículo 997 del Código Civil, pues la aceptación o la repudiación, una vez hechos, son irrevocables, salvo que exista un vicio de consentimiento o que aparezca un testamento desconocido. También es indivisible e incondicional, así lo establece el 990 del Código Civil. Si existe un término o un plazo, esto no significa que se anule, sino que se tiene por no puesta. También exige que quien acepte o repudie tenga la certeza de que se ha producido la apertura de la sucesión. Se habla de la certeza tanto en la apertura de la herencia como de quien es llamado a suceder. Son aplicables también las reglas de los vicios del consentimiento contractuales. Puede producirse una aceptación por error, dolo o coacción, y son aplicables las reglas sobre la anulabilidad. El artículo 989 del Código Civil establece que tanto la aceptación como la repudiación de la herencia tienen efecto retroactivo. ¿Cuáles son las clases de aceptación? Pues hay aceptación pura y simple en primer lugar y aceptación a beneficio de inventario. La aceptación pura o simple también se conoce como aceptación sin beneficio de inventario. Consiste en que quien adquiere la herencia se hace responsable de todas las cargas y de todos sus bienes. Es lo que se llama responsabilidad ultra vires. Una vez que aceptas, respondes con todos tus bienes, ya que los bienes heredados se integran en el patrimonio. Así lo establece el artículo 1003 del Código Civil. Esta aceptación pura y simple puede ser tácita o expresa. Ahora, más adelante en el vídeo, analizaremos qué significa tácita y qué significa expresa. Y otro modo de aceptación es la aceptación a beneficio de inventario y solo se responde con los bienes que se reciben del causante. Es la responsabilidad intra vires. ¿Los plazos para la aceptación cuáles son? Pues el Código Civil no contiene una expresa referencia, solo una mención del plazo a aceptación a beneficio de inventario. Por tanto, la idea genérica es que se puede aceptar a la acción de herencia que prescribe a los 30 años. No parece lógico que pueda haber una herencia yacente durante tanto tiempo. Para eso, para agilizar este proceso, destacan dos artículos, el 1004 y el 1005 del Código Civil. El 1004 dice que hasta pasados 9 días después de la muerte de aquel de cuya herencia se trate, no podrá intentarse acción contra el heredero para que acepte o repudie.
Por tanto, cualquiera de los llamados puede requerir notarialmente acción contra el heredero para que acepte o repudie. Y el 1005 viene a decir que cualquiera de los que entren en esta llamada vocación podrá acudir al notario a partir de los 9 días de la muerte para que notifique al titular ius delationis para que en el plazo de 30 días acepte o repudie la herencia. La consecuencia es que si el llamado a la herencia en esos 30 días no dice nada, se entiende aceptada la herencia pura y simplemente. En cuanto al tema de reservarse o manifestar el derecho a deliberar, el artículo 1010 del Código Civil en su segundo párrafo refleja esta idea. Viene a decir que si no se dice nada, se acepta pura y simplemente, pero alternativamente se puede pedir que se forme inventario antes de aceptar y repudiar la herencia para deliberar sobre este punto. El artículo 1019 del Código Civil dice que el heredero que se hubiese reservado el derecho de deliberar deberá manifestar dentro de 30 días si pudiera aceptar o si repudia la herencia. Pasados los 30 días, sin hacer dicha manifestación, se entenderá que la acepta pura y simplemente. ¿Cuáles son las formas de aceptación? La expresa y tácita, como hemos dicho. Vamos a ir una por una. Para ello, primero, es importante tener en cuenta el 999 del Código Civil, porque ahí es donde se hace mención de estas dos formas de aceptación, de la expresa y la tácita. Entonces, la aceptación expresa. Según este artículo, el 999 que hemos indicado antes, consiste en que la aceptación expresa es la aceptación de la herencia que debe constar por escrito, normalmente en escritura pública. Tiene que estar escrita bien en documento público o en documento privado. La invalidez es que se haga de forma verbal. En cambio, la aceptación tácita tiene dos vías de aceptación. Son los actos que evidencian la voluntad de aceptar de ese heredero o actos que objetivamente evidencien que ese es heredero porque ha dispuesto de bienes de la herencia. Ha de tratarse de actos inequívocos y hay multitud de jurisprudencia analizando qué actos pueden considerarse como inequívocos y cuáles pueden ser equívocos. Algunos ejemplos son: como equívoco, pues liquidar el impuesto de sucesiones o pagar la deuda de alguna herencia. Y como inequívoco, pagar alguna deuda de la herencia con bienes de la herencia. Este artículo 999 establece que esos actos de conservación o administración provisional no implican aceptación de la herencia. Por otra parte, el artículo 1000 del Código Civil establece casos específicos de aceptación de la herencia. Establece tres. El primero de ellos es cuando el heredero vende, dona o cede de su derecho a un extraño, a todos sus coherederos o alguno de ellos. Segundo, cuando el heredero la renuncia, aunque sea gratuitamente, a beneficio de uno o más de sus coherederos. Y tercero, cuando la renuncia por precio a favor de todos sus coherederos indistintamente, pero si esta renuncia fuese gratuita y los coherederos a cuyo favor se haga son aquellos a quienes debe acrecer la porción renunciada, no se entenderá aceptada la herencia. Y, finalmente, la repudiación de la herencia consiste en una manifestación de la voluntad de no querer ser heredero cuando eres el titular del ius delationis y va a determinar que haya un nuevo titular de este ius delationis. Abre un nuevo proceso, ha de hacerse en sede notarial en documento público porque da seguridad. El artículo 1008 del Código Civil dice que tiene que ser expresa en documento público y no puede ser tácita la repudiación. Hay una serie de normas a tener en cuenta. La primera de ellas es el artículo 890 del Código Civil en relación al heredero, que es a la vez legatario. Entonces puede renunciar a la herencia, esta persona por ejemplo, y seguir siendo legatario. Otro artículo importante es el 833 del Código Civil, según el cual se puede renunciar a la herencia pero sin aceptar la mejora, o el artículo 1001, que dice que se puede renunciar a la herencia en perjuicio de acreedores. Si el heredero repudia la herencia en perjuicio de sus propios acreedores, estos acreedores podrían pedir al juez que los autorice para aceptarla en nombre de aquel. La aceptación consiste en cubrir el importe de sus créditos. No pueden aceptar
más de lo que les corresponde. El exceso no pertenecerá al renunciante, sino que se adjudicará a las personas a quien corresponda. Y hasta aquí llega el final del vídeo.